venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Nosotros tenemos una descripción básica de los ángeles como criaturas, como seres creados por Dios. Por lo tanto, no son diferentes de nosotros en cuanto a su origen. Nosotros fuimos creados por Dios, ellos fueron creados por Dios. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjense, cuando está hablando de que la tierra estaba desordenada y vacía, hay un orden que Dios empieza a hacer en la tierra, donde algunas cosas de las que Dios ordena tienen que ver con el cielo, es decir, pero tienen que ver con el cielo afectado a la tierra, ¿no? Y no se trata de esos cielos que creó Dios en el principio, sino evidentemente en el principio se creó todo lo que es el ejército celestial, todo lo que son las criaturas que Dios creó, que nosotros las llamamos o las identificamos con el nombre genérico de ángeles. Amén. Son seres creados, fueron hechos por el enorme poder extraordinario de Dios. No tenemos una fecha exacta, pero sí sabemos que fueron en el principio. Y sabemos que entre esos ángeles que fueron creados en el principio se encuentra Satanás, el ángel rebelde, el ángel que se rebeló contra Dios. Por lo tanto, Satanás es un ser creado que tiene las mismas características de estos ángeles por los que nosotros vamos ahora a tratar de estudiar. Los ángeles, en general, digamos, a los que nosotros les llamamos ángeles, son esas criaturas espirituales que se mantuvieron obedientes, reverentes, humildes, manteniendo su poder y su santidad delante del Señor. Son espíritus, a diferencia del hombre, porque ellos no tienen como nosotros espíritu, alma y cuerpo. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles son espíritu, tienen cierta semejanza, porque Dios también es espiritual, pero carecen de cuerpo. Y, digamos, los ángeles, de alguna manera, no están sujetos a muerte como el ser humano en su vida física, que tiene la posibilidad de separar el alma del cuerpo y el espíritu, porque muerte significa separación. En cambio, los ángeles son una unidad espiritual, son numerosos. La Biblia habla de millares de millares, así que hay infinidad de ángeles, una cantidad no infinita, pero sí hay muchísimos millares de millares. Están descritos por la palabra de Dios claramente. No tienen posibilidad de reproducirse a sí mismos. Cada ángel fue creado en forma directa por Dios, a diferencia de nosotros los humanos, que Dios creó al primer hombre, a la primera mujer, y luego todos nosotros, al reproducirnos como seres humanos, fuimos creando la humanidad. Amén. Obviamente, fuimos diseñados por Dios con la capacidad de procrear. Amén. O sea, Dios es el creador y el humano es procreador, es decir, avanza a la par de Dios, digamos, o bajo la obediencia a Dios, para que el ser humano sea a la vez procreador de otros seres humanos. El poder de los ángeles es limitado, no son todopoderosos. Por lo tanto, en la guerra espiritual tenemos a nuestro lado al Dios Todopoderoso, y nuestro combate es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, pero limitados, con un poder limitado. Y ese poder limitado está claramente descrito por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, en el verso 1 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, el que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Un ángel ató a otro ángel por 1000 años. Evidentemente, el poder de un ángel del Señor es equivalente al poder de Satanás, porque Satanás no pudo resistir el ser atado por 1000 años, según lo que describe aquí el libro de Apocalipsis. Así que vemos que hay un poder limitado en los ángeles del Señor. Nuestra relación con ellos, vamos al caso fundamental de nuestra relación con ellos. Es un error
rendirle culto a los ángeles, como hacen algunas personas, digamos, que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Dice en Colosenses capítulo 2, verso 18, que nadie os prive de vuestro premio, es decir, que está condenado de alguna manera por Dios el culto a los ángeles. Y nos podría privar de nuestro premio por medio de la fe en el único Señor y Salvador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, los ángeles no son mediadores, no son intermediarios, no son dignos de reverencia ni de culto. Amén. Entonces dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad, ni siquiera humildad, o sea, es decir que nuestra actitud, según lo que explica el apóstol Pablo, no debería ser una actitud de ser inferior a los ángeles. Tenemos un mismo creador, amén, que es Dios. Así que no debemos nosotros afectar nuestra humildad, ni ningún culto, ni humillarnos, ni rendirle culto a ningún ángel. Amén. Ni humillarnos, ni rendirle culto a ningún ángel, porque dice que esto es algo en lo que se entremeten los que no han visto y que tienen un conocimiento hinchado por su vanamente hinchado, por su propia mente carnal. O sea que el culto a los ángeles está condenado, no es algo que tenga nada que ver con nuestra fe cristiana. Los ángeles, de hecho, los ángeles no tendrán autoridad en el siglo venidero. O sea, nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, donde nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Y nosotros reinaremos juntamente con Jesucristo porque somos coherederos juntamente con Jesucristo, pero los ángeles no. Dice en Hechos capítulo 2, en Hebreos, capítulo 2, verso 5, Hebreos 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. En el mundo venidero, la autoridad la tenemos nosotros, como hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza del Señor. Los ángeles no tendrán autoridad en el siglo venidero. Amén. Luego dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 3, algo mucho más contundente. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Es decir, que nosotros tenemos autoridad para juzgar a los ángeles. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia pone en evidencia la desobediencia de Satanás y de todos los ángeles que desobedecieron. Por lo tanto, nosotros tenemos autoridad por encima de los ángeles mientras nos mantengamos en obediencia. Hemos de juzgar a los ángeles. Así que son seres creados por Dios, pero con un poder limitado. No tendrán autoridad en el siglo venidero, sino que será sujeto a los hijos de Dios, y aún nosotros, con nuestra actitud de obediencia, juzgamos a los ángeles desobedientes que se rebelaron contra el Señor. Jesucristo, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, como hombre, recibió de parte del Señor esta autoridad. ¿A cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No se lo dijo a ningún ángel, se lo dijo a Jesucristo, a nuestro Señor. Eso es lo que dice en Hebreos 1:13. Es decir, que nosotros en Cristo Jesús, estamos sentados en los lugares celestiales, como dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, hasta que nuestros enemigos sean puestos por estrado, sean puestos por debajo de nuestros pies. Y en Hebreos, en el verso que sigue, Hebreos 1, verso 14, dice, ¿qué son los ángeles? No son espíritus ministradores, o sea, espíritus diáconos, o sea, son espíritus sirvientes, servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Nosotros somos los herederos de la salvación. En el siglo venidero,
esta humanidad que ha sido salvada por medio de Jesucristo, reinará juntamente con Cristo. Y nosotros como herederos y coherederos juntamente con Él, los justos heredarán la tierra, no tendremos nosotros que estar por debajo de los ángeles del Señor, sino por el contrario, nuestra actitud nos pone por encima de los ángeles del Señor. Por eso en mi nombre echarán fuera demonios, porque un demonio es un ángel caído, es un ángel desobediente, sobre el cual nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos autoridad para poder echarlo, para poder enviarlo fuera. Amén. Nosotros hemos recibido, por ser imagen y semejanza de Dios, el rescate de la salvación, pero los ángeles no. Ellos desobedecieron, habiendo visto a Dios, habiendo tenido una relación con Dios directa, y ellos no fueron tentados. Nosotros, el ser humano cae por la tentación de Satanás el diablo, pero los ángeles no fueron tentados. La maldad, fue hallada en ellos cuando se rebelaron juntamente con Satanás. Entonces dice en Hebreos capítulo 2, verso 16, porque ciertamente Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, a la descendencia de Abraham Dios le proveyó socorro y salvación, mientras que los ángeles desobedientes y pecadores quedaron destituidos, quedaron sin posibilidad de ser redimidos. Amén. Ahora, Cristo no solamente nos salvó a nosotros de nuestros pecados al morir por nosotros en la cruz, sino conquistó para nosotros una autoridad en los cielos. No solamente para que aquí en la tierra nosotros seamos herederos, sino que tengamos autoridad sobre el sistema celestial. Por eso todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, nosotros movemos por medio de nuestra fe lo que ocurre en los lugares celestiales. Es decir, la prevalecencia de los ángeles del Señor en esta guerra espiritual contra Satanás, sus principados y sus demonios, depende de lo que ocurre aquí en la tierra, de nuestra oración, de nuestra intercesión, de nuestra obediencia, de nuestro conocimiento de la palabra de Dios, de nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios. Dice en Colosenses capítulo 1, verso 20, que por medio de Jesucristo, dice, ¿no? Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Recuerdan que Jesucristo dijo, toda potestad tengo en el cielo y en la tierra? Bueno, nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, de la autoridad que goza el Señor Jesucristo, la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, la ejerce en su nombre. Por lo tanto, tenemos autoridad para echar fuera demonios, para hacer guerra espiritual, así como también tenemos autoridad para pedirle al Padre que algo ocurra, para pedirle al Padre que algo que necesitamos, ¿no es cierto?, nos ayude para bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, y entre las cosas creadas, o entre las cosas, dentro de la creación, también se encuentran los ángeles del Señor. Por eso vemos el ministerio de Jesucristo asistido por ángeles. Por eso leemos el ángel del Señor que libera a Pedro de la cárcel, o el ángel del Señor que habla con el apóstol Pablo en el naufragio, o antes del naufragio. Vemos un movimiento de ángeles a favor de la iglesia. Vemos a Felipe, que es llevado de un lugar a otro, transportado de un lugar a otro. Es decir, no existe tal cosa como la fe. Yo pienso que esos hermanos que utilizan mucho la palabra sobrenatural, esto es sobrenatural, esto es sobrenatural. Incluso hay un programa que me gusta mucho que se llama Es Sobrenatural, pero creo que cometen un error, porque al utilizar la palabra sobrenatural están limitando la naturaleza humana a las cuestiones terrestres. Es decir, el ser humano aquí en la tierra, en el mundo, digamos,
visible, en el mundo tangible, y el ser humano también tiene una naturaleza celestial. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida por la salvación, y nosotros tenemos autoridad por medio de Jesucristo para atar y desatar cosas celestiales también. Por ejemplo, en el cielo no hay enfermedad, por lo tanto, cuando nosotros oramos para que una persona sea sanada, lo que hacemos es reclamar un anticipo de nuestra herencia de salud infinita y perpetua en los cielos para que se manifieste aquí en la tierra y una persona sea sanada. Entonces es un anticipo, es una irrupción de una naturaleza celestial vigente, porque en el cielo no hay nadie enfermo, ni hay nadie pobre, y lo que hacemos es que sea hecha la voluntad de Dios como es en el cielo, así en la tierra. Traemos el reino. ¿Me comprende? Traemos el reino es una realidad. Dios tiene un trono, Dios gobierna. Jesucristo tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Si la voluntad de Dios fuera que aquí en la tierra hubiera enfermedad, pues entonces habría enfermedad en el cielo también, pero Dios no tiene esa voluntad. La enfermedad es una consecuencia del pecado y del mundo espiritual negativo que habita aquí en la tierra, porque la paga del pecado es muerte. Y el hombre introdujo esa maldad cuando desobedeció a Dios, buscando, simbólicamente comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, estableciendo su propio parámetro de voluntad independiente, trajo aquí a la tierra una maldad que no existía. Pero hoy podemos resistirla predicando el Evangelio, predicando la verdad y desenmascarando la mentira del diablo. El diablo no tiene ninguna potestad, ni en el cielo, ni en la tierra, porque si Jesucristo tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, al diablo no le quedó nada. Pero esa potestad Jesucristo la ejerce, y así como él, cuando en los días de su humanidad fue asistido por ángeles, él también asiste por medio de ángeles a la humanidad que le ha sido sujeta por medio del precio que él pagó al derramar su sangre en la cruz. Así que Cristo nos salvó de nuestros pecados, pero también conquistó para nosotros esa autoridad celestial. Por eso Jesucristo le dice a los discípulos después de haber resucitado. Una de las cosas que le dice es: toda potestad tengo en los cielos y en la tierra. Pero después de haber resucitado, usted léalo en el capítulo 20 del Evangelio de Juan y en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. En el capítulo de Mateo dice: y a ti te daré. Está hablándole de una promesa futura al apóstol Pedro. Preste atención a esto porque es una perlita. Amén. En el capítulo 16 de Mateo dice: te daré las llaves. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y es una promesa futura. Pero cuando aparece Jesús resucitado, en el Evangelio de Juan, dice: a todos los que le retuvieron los pecados les serán retenidos, y a todos los que remitieren los pecados les serán remitidos. Está hablando de lo mismo, de una autoridad celestial, pero ya la da como un hecho. Ya ocurrió, porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos, y tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, como lo dice en Mateo capítulo 28. Amén. Así que interesante, en Mateo 16 lo promete, pero en Juan capítulo 20, es un hecho. Amén. ¿Por qué? Porque consumado es. Consumó su obra y nos dio esa autoridad. Amén. Es decir, que Cristo reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, haciendo la paz. Cielo y tierra ahora están en paz por el precio de la sangre de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, el reino también ahora es indiscutiblemente el de Jesucristo
en los cielos y en la tierra. Ahora, fíjese este pasaje de la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, del verso 10 al 12, donde da Pedro una explicación y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están viendo, o sea, están viendo el cumplimiento, tienen el anhelo de ver el cumplimiento de aquellas cosas que profetizaron los siervos de Dios acerca del sufrimiento de Jesucristo. Ellos se regocijan, se anhelan de ver la conquista que Cristo hizo para nosotros cuando se efectúa, cuando la riqueza de su gracia, cuando estas cosas anunciadas, que fueron administradas por medio de Jesucristo para nosotros, son de su principal interés. ¿Por qué? Porque ellos son, como dice en Hebreos capítulo 1, verso 14, espíritus ministradores a favor. Espíritus ministradores enviados para servicio a favor, para servirte a favor. Los ángeles sirven cuando vos estás en la voluntad de Dios, cuando vos vas a cumplir el propósito de Dios, los tenés de tu lado. Y si no, se retiran. O sea, cuando estás haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios, ningún ángel te va a ayudar a eso. Pero los que aman a Dios, lo ayudan para bien. A los que conforme a su propósito están caminando. O sea que, hermano, si usted camina en la voluntad de Dios y en obediencia, los ángeles del Señor estarán para facilitarle las cosas, porque están puestos al servicio del propósito de Dios para nuestras vidas. Así que contamos con ángeles del Señor. Usted sabe que el relato de Apocalipsis es un libro que habla de las cosas del porvenir, pero también escribe las cosas que fueron, las cosas que son y las que serán. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis tiene una revelación de todo el plan de Dios. También en el libro del Apocalipsis hay pasado, presente y futuro. Obviamente para la humanidad, para Dios todo ocurre al mismo tiempo. Dios vive en una permanente eternidad. Para Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, porque Él no está sujeto a tiempo. Nosotros sí. Y cuando habla de una batalla celestial que hubo en los cielos, dice que Satanás y sus ángeles lucharon contra Miguel y sus ángeles. Miguel, protagonista del miércoles pasado, el ángel que de alguna manera es un protector de la nación de Israel. Los ángeles tienen asignada cierta territorialidad. Lo leímos en el libro de Daniel la semana pasada cuando hablábamos del príncipe de Persia, del príncipe de Grecia, y donde ahora estamos hablando de Miguel, el ángel, el príncipe de tu pueblo, le dice el ángel que habla con Daniel, que probablemente haya sido Gabriel, pero bueno, probablemente, pero es el ángel del Señor. Y claramente vemos ahí que los ángeles también reconocen una jerarquía. Hay en el mundo espiritual, no solamente desde el punto de vista de lo negativo que hemos visto, probablemente la jerarquía fue conservada por Satanás y sus demonios, porque me imagino que en el egoísmo natural de los demonios, de los espíritus inmundos, nadie quiere bajar un escalón y todos lucharían de alguna manera por conservar su jerarquía con la que fueron creados, y fueron creados en una jerarquía de príncipes, gobernadores, huestes, poderes, dice potestades, huestes espirituales,
aquí vemos que los ángeles reconocen jerarquía. Fíjese lo que dice aquí en Judas, en el capítulo único del libro de Judas, en el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel, y acá habla de arcángel, viene de gobierno, viene de arquía, como monarquía. Arquía, ese sufijo se refiere a gobierno. Pero cuando ese sufijo, cuando es prefijo, el arque está puesto antes, se refiere a una dignidad. Por eso los católicos tienen las arquidiócesis, porque utilizan esa misma terminología. Y aquí tenemos los arcángeles, que son ángeles que tienen un grado de gobierno, de jerarquía. Y a Miguel se lo reconoce con ese título de arcángel. Es un ángel que tiene poder. Evidentemente el de Miguel está relacionado con Israel y con todos los asuntos que hacen a Israel. Por eso cuando habla de principados, podemos referir a que se trata de un arcángel. ¿Por qué? Porque si Miguel es un arcángel y es un príncipe de los israelitas, pues entonces los príncipes negativos, los que dominan sobre las naciones paganas, los que dominan sobre las naciones que no están escogidas por Dios para que de ellas haya venido la raíz mesiánica, digamos, del Salvador. Bueno, entre esos tienen el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, como hemos leído en el libro del profeta Daniel. Esto es maravillosamente apasionante e interesante. Está en la Biblia. Dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, o sea que el arcángel Miguel tuvo una disputa cara a cara contra Satanás y el diablo. ¿Y qué se disputaban? Y se disputaban el cuerpo de Moisés. Dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Acá hay algo interesante. ¿Por qué cree usted que Satanás quería el cuerpo de Moisés? Evidentemente, los israelitas que habían vivido en Egipto durante 400 y más años, seguramente conocerían el proceso de momificación de los egipcios y por ahí hubieran hecho un fetiche de Moisés, lo hubieran momificado, así como se trajeron la momia de José y traían los huesos de José, traían a José, digamos, para introducirlo en la tierra prometida. Si Moisés si su cuerpo hubiera sido encontrado, no fue encontrado, fue arrebatado claramente por Miguel, acá lo está diciendo este relato de Judas, hubieran hecho un fetiche y eso hubiera sido una enorme caída. Imagínense que la serpiente de bronce que construyó Moisés para cuando los israelitas habían sido mordidos por las serpientes ardientes y morían, fue guardado, no sé, durante tanto tiempo por los israelitas como un fetiche, al punto tal que, si no me equivoco, fue uno de los reyes del linaje de David, muy posterior, no recuerdo si fue Josafat, no fue Josafat, pero fue uno probablemente, o Josías, puede haber sido, o alguno de los otros, pero no viene al caso. La tuvo que destruir porque le rendían culto y la llamó Nefután, que significa cosa de bronce, porque le rendían culto a algo que sirvió en su momento y que era una representación de Jesucristo, porque el mirar el pecado, digamos, mirar la serpiente, digamos, los sanaba a los israelitas. Entonces el cuerpo de Moisés hubiera sido seguramente un fetiche, pero aquí vemos la esencia, lo importante de esto, es que el arcángel no reprendió él personalmente al diablo, sino que lo hizo en el nombre del Señor. El Señor te reprenda. Y nosotros también, cuando nosotros luchamos en el mundo espiritual, no lo hacemos en nombre propio. Yo escucho a algunos maldecir a Satanás inmundo, y tranquilo, hermano. El diablo, Satanás y los demonios, en el nombre de Jesús,
lo echamos fuera, lo reprendemos. Jesús explicó claramente, en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando estamos operando en el cuerpo de Cristo como iglesia del Señor. Amén. Así que ellos, los ángeles, saben reconocer las jerarquías. ¿Cuánto más deberían reconocerse en la iglesia del Señor las autoridades? Tener temor de Dios. Por eso honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, porque es tu primera autoridad. Es tu primera oportunidad de manifestar el carácter de Cristo. La tenés desde muy chiquito, obedeciendo a tu padre y a tu madre. Porque el carácter de Cristo es la obediencia perfecta. Entonces tenemos esa oportunidad y eso es lo que nos hace ir bien, porque es el propósito de Dios y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Ahora, ¿qué debemos saber de los ángeles? Bueno, ¿qué hacen los ángeles? Lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 11 al 20, Mateo capítulo 1, verso 20 al 21, anuncian cosas, son mensajeros. La palabra ángel significa mensajero, el que da el mensaje. Advierten. De repente el ángel viene y derrama una advertencia, dice, ojo, no vayan aquí o no vayan allá. Lo vemos en Mateo capítulo 2, verso 13, lo vemos en Hebreos capítulo 2, verso 2. Instruyen. Mateo 28, capítulo 2, verso 6. Recordamos, por ejemplo, a los ángeles que le dicen a los discípulos, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y le dan testimonio de la resurrección de Cristo. Alientan. Vemos en el capítulo 27 del libro de los Hechos, el ángel que se le aparece al apóstol Pablo diciéndole que no van a sufrir pérdida, que no maten a nadie, y que del naufragio van a salir ilesos, así que dejen de ayunar y que confíen en el Señor. Los alientan, revelan cosas, muestran cosas. Vemos muchas veces, en muchas oportunidades, el ángel del Señor llevar a alguien a un lugar y mostrarle algo. Lo ha hecho con los profetas del Señor, lo hace en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vemos claramente que es un ángel del Señor, el que habla en muchos de sus pasajes con Juan. Incluso Juan, extasiado por la revelación del ángel del Señor, intenta adorarlo y el ángel lo reprende, lo corrige y le dice, no hagas eso. Yo soy un consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de todos los que guardan las palabras de este libro. Somos consiervos de los ángeles. Sostienen, confortan. Dice que Jesús, luego de haber pasado por la tentación, ¿no? Esos 40 días de ayuno y oración en el desierto, fue confortado por los ángeles. También en Getsemaní, después del Señor haber intercedido y su sudor como gotas de sangre en esa angustia, después que Él acepta que sea hecha la voluntad del Padre y no la suya, Él recibe por medio de los ángeles un confort, una restauración. Vemos que el ángel que se aparece y habla con Daniel en el libro de Daniel, Daniel desfallece en la presencia de ese ángel, como muchas veces en la presencia del Señor las personas desfallecen a causa de esa conciencia de pecado que tiene la humanidad. Caemos frente a la magnificencia del poder de Dios, pero el ángel lo toca y le renueva las fuerzas, lo restaura, le quita esa debilidad. También vemos a los ángeles del Señor preservando determinados lugares. Un ángel que el Señor puso en Edén con una espada revolviéndose para todos lados para que Adán y Eva no puedan volver a Edén, guardando el lugar. Así que vemos claramente que los ángeles también protegen determinadas cuestiones. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el Salmo 91 dice que enviará a sus ángeles para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Los ángeles nos protegen. O sea, está claro. También fueron enviados como guías. Traen liberación. Y son guías. Lo vemos en los libros de
que escribió Moisés, ¿no es cierto? Lo vemos en Daniel también, en el libro del profeta Daniel. Dios envió su ángel para que Daniel no sea comido por los leones. Claramente. También interpelan, lo vemos en Zacarías capítulo 1, verso 12, interceden de alguna manera. Y también cumplen un determinado ministerio, aún para nosotros, cuando nosotros estemos muertos, si lo estamos, si no es que Cristo viene antes. ¿A quién le da la orden el Señor de que sean dadas vestiduras y las cuestiones celestiales? Es a los ángeles que están al servicio de los que han sido reservados para salvación. Así que ángeles siempre son servidores. O están a favor de la humanidad o sirven al enemigo de la humanidad. Pero siempre nosotros tenemos sobre ellos un estatus de hijos. Ellos son siervos y nosotros somos hijos de Dios. Amén. Si bien en el libro de Job a las criaturas, a los ángeles, se los manifiesta como hijos de Dios, ¿no? Como criaturas creadas por Dios que comparecieron delante del Señor. Nosotros fuimos llamados hijos porque estamos en el Hijo unigénito, en aquel que es heredero de la gloria de nuestro Dios. Amén. Ahora, después tenemos diversas clases de ángeles que están mencionadas en la Biblia. Tenemos desde ya el ángel del Señor. El ángel del Señor, que evidentemente es un ángel que se distingue de cualquier otro ángel, porque es evidentemente un ángel que está funcionando en forma directa con el Señor. Lo vemos en Éxodo 23, en Éxodo 32, 33, en Isaías capítulo 63, ahí aparece esta figura, el ángel del Señor. Aparece más de una vez, pero nosotros tenemos que distinguir que el ángel del Señor es una jerarquía determinada. Después tenemos, como ya mencionamos, el arcángel Miguel, que está mencionado como arcángel o como un ángel destacado en el verso 9 de Judas, en Apocalipsis capítulo 12, verso 7, en la lucha, en Tesalonicenses 4:16, y también como el ángel guardián de los israelitas, que aparece en el capítulo 12, verso 1 del libro del profeta Daniel. Tenemos también una figura que aparece en diferentes pasajes de la Biblia como ángeles escogidos, es decir, ángeles que tienen una designación especial o particular por parte del Señor. Son los que permanecieron fieles a Dios durante la rebelión del enemigo. Y lo vemos en diferentes lugares, bueno, en 1 Timoteo 5:21, Mateo 25:41, bueno, en diferentes lugares. Y después tenemos los querubines, que parecen ser ángeles de una elevada posición. Aún a Satanás se lo identifica dentro de este rango como un querubín protector, o sea que tenía alguna cuestión sobre la cual él ejercía cierta figura de protección. Y que los querubines también los encontramos en la presencia del Señor. El querubín que guarda el Edén, lo encontramos en Génesis 3:24, en Éxodo 25:22, y se lo describe como seres que tienen un rostro de hombre, pero también que tienen otros rostros. ¿Cómo serán? Es difícil de imaginar, pero como no nos tenemos que hacer imagen ni de lo que hay en el cielo ni de lo que hay en la tierra, no imaginemos. Pero la Biblia lo describe. Tienen rostro de hombre, tienen rostro de buey, tienen rostro de águila y tienen rostro de león. Así que de alguna manera sugieren que representan cierta perfección de las criaturas o del carácter de las criaturas creadas por Dios, sumando cada una de las virtudes que hay en ellos. Algún día podemos hacer un poco este tipo de descripción. ¿Qué configura el león? ¿Qué configura el hombre? También tiene que ver con los ministerios. ¿Me comprenden? Lo podemos hacer ahora. Bueno, por ejemplo,
Cuando la Biblia configura las águilas, el águila está relacionado con lo profético, con alguien que está a una altura mirando las cosas a una determinada distancia y que tiene una visión muy grande de todo lo que ocurre aquí abajo. Entonces ese ministerio está caracterizado como el ministerio profético. Cuando la Biblia habla del buey, el buey está generalmente relacionado con el ministerio pastoral. Es un animal de carga. ¿Por qué? Porque el buey, el pastor, es el que lleva las cargas. Es la persona que empuja, es el que te moviliza, que te hace mover hacia adelante. El buey generalmente está relacionado con el ministerio pastoral. El león normalmente está relacionado con el ministerio evangelístico, ¿no? O sea, es el que anuncia por medio de su rugido el señorío, el reinado del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Es el que nunca retrocede, él tiene una sola dirección, tiene un solo sentido. Es el que de alguna manera abre el camino del Señor. Y el hombre, en realidad, es el maestro, es el que se comunica, el que tiene la capacidad de comunicar la verdad, porque ni el águila, ni el buey, ni el león hablan. Por lo tanto, tiene que haber alguien que hable, y el que habla, el que enseña es el hombre. Generalmente es el ministerio maestro. Y las 4 características juntas representan el ministerio de nuestro Señor. Amén. Así que bueno, a estos es lo que se refiere a la Biblia como querubines. También aparecen en la Biblia los serafines. Son esos seres que aparecen ahí en Isaías capítulo 6, cantando Santo, Santo es el Señor, su gloria llena la tierra. Y los ve también el apóstol Juan en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis, donde cantan Santo, Santo, Santo es el Señor, su gloria llena la tierra. Es decir, cantan la misma. Obviamente, porque en la eternidad todo ocurre al mismo tiempo. No es que pasaron 500 años y siguen cantando la misma canción. No, en la eternidad todo ocurre al mismo tiempo. Así que estos serafines significan algo así como seres ardientes. Evidentemente al Señor le gusta una adoración con ardor, una adoración caliente, una adoración con fuego de parte del Señor, y demuestran un amor ardiente hacia Dios. Así que entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante los ángeles del Señor? En primer lugar, darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por los ángeles que ha puesto a nuestro servicio. 1/3 se rebeló contra el Señor, 2/3 permanecieron fieles, más son los que están con nosotros que los que están en contra. Son seres creados, tienen una particularidad parecida en algunos aspectos al ser humano, pero el ser humano fue hecho un poco inferior a los ángeles en cuanto a su espiritualidad, pero no en cuanto a su rango, a su jerarquía, porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros somos herederos del siglo venidero y ellos no. Y nosotros vamos a juzgar a los ángeles en el siglo venidero. Bueno, claramente aquí ellos ejecutan juicios en el siglo actual, ¿no es cierto? Son los verdugos del siglo actual. Mateo capítulo 18. Si no perdonás las ofensas, así hará vuestro Señor. Así que en el siglo venidero nosotros seremos claramente los que gobernaremos juntamente con Cristo la creación, pero también hoy hay personas que están bajo el tormento del mundo espiritual por haber vivido una vida sin Dios, sin fe y sin esperanza. ¿Debemos temerle a los ángeles? No debemos temerle a los ángeles. Debemos tener una relación con Dios y saber que ellos son espíritus ministradores a nuestro favor y darle gracias al Señor. Y cuando sepas que hay algo que estás pidiendo que es imposible humanamente, tal vez no es imposible en el reino de los cielos, y probablemente Dios utilice a sus ángeles para que ellos ejecuten sus tareas. Son poderosos en fortaleza porque obedecen su palabra. Amén. Así que espero de alguna manera haber corrido un poquito el velo sobre estas cuestiones espirituales. Si hubiera alguna duda o alguna pregunta que algún hermano quiera hacer acerca de este tema, con mucho gusto, si está a mi alcance, me gustaría responderla.
Pero entendiendo esto, creo que podemos entender claramente también que estos, al rebelarse contra Dios, perdieron toda su autoridad y su rango delante de Dios y quedaron sujetos a Satanás y el diablo y al propósito diabólico de Satanás, manifestando su inmundicia en su carácter de rebeldía, en su carácter de rebelión, en su desacierto y en su oscuridad. Imagínense si los ángeles del Señor anhelan ver las cosas que están sucediendo, estos justamente lo que no quieren es ver tu progreso espiritual, los demonios no quieren ver tu avance, no quieren verte progresar, y si es posible, por medio de nuestro enemigo, ellos tratan de frustrar el plan de Dios para nuestra vida. Pero en el nombre de Jesús no le tenemos miedo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Acuérdense que cuando el profeta Eliseo y su siervo estaban rodeados de ejércitos extranjeros, alrededor de ellos un ejército mucho mayor de ángeles de Dios los guardaban. Los de nuestro lado son siempre mucho más que el adversario. Por eso, hermanos, tenemos que confiar en el poder de nuestro Dios y avanzar en el nombre de Jesús, que lo que nos haga falta para cumplir con su propósito y su voluntad, Dios lo proveerá. Lo proveerá aquí en la tierra y lo proveerá también en el cielo. Seas bendecido con bendiciones de la tierra y con bendiciones del cielo, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este breve repaso que hemos podido hacer en tu palabra, y te pedimos en el nombre de Jesús que esta revelación sea para nosotros, Señor, algo permanente y constante, que no perdamos de vista que tú acampas alrededor de los que te temen y los defiendes, porque tus ángeles están con nosotros todos los días. Padre, en el nombre de Jesús, envía, Padre Santo, envía, Padre de Gloria, tu mensaje sobre nuestras vidas. Envía tus legiones de ángeles a guardar a la iglesia. Envíalos a la casa de cada uno de mis hermanos en Cristo para guardarlos de todo mal. Envíalos para fortalecerlos. Envíalos, Padre, en el nombre de Jesús, para cumplir todo tu propósito y toda tu voluntad sobre cada uno de tus hijos en la iglesia. Te damos gracias, Padre, te bendecimos y nos unimos a ellos en la alabanza, en la adoración y en rendirte culto, Padre. Porque tú eres el único digno de reverencia, tú eres el único digno de alabanza, no hay nadie como tú. En ti, Señor, están depositadas todas nuestras esperanzas y nuestra confianza para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo a cada hermano en el nombre de Jesús, sea sanado, sea bendecido, sea libre, sea prosperado en lo que haga y emprenda, Padre, porque estas cosas son las que tú prometiste como añadidura a los que buscan el reino de Dios y su justicia. Y yo, Padre, simplemente la recuerdo para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho, hermano. Si alguien tiene algún comentario, alguna explicación, o quiere ampliar alguna explicación, con mucho gusto lo vamos a hacer por Messenger, por los WhatsApp de la iglesia. Así que nos mantenemos en contacto. Dios le bendiga mucho. Les mando un saludo, un abrazo grande en el nombre de Jesús. Amén. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro.
milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor Voy a confiar, espero un milagro. tú eres Dios De milagro, no me avergonzaré de esperar de ti un milagro. espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar